bien sé yo la fonte que emana y corre, aunque es de noche, aunque es de noche. Aquesta eterna fonte está escondida y que bien sé yo lo tiene su manida, aunque es de noche. Su origen no le sé, pues no le tiene, mas sé que todo origen de ella viene, aunque es de noche, aunque es de noche. Sé que no puede ser cosa tan bella y que cielos y tierra beben de ella, aunque es de noche y bien sé que suelo en ella no se halla y que ninguno puede va de allá, aunque es de noche. Su claridad nunca es oscurecida y sé que toda luz de ella es venida. Encuentro en el día de hoy. Bueno, buenas tardes, queridos teófilos. Sean todos bienvenidos a esta su escuela de espiritualidad y Biblia a la Fonte. Vamos a disponer nuestro corazón para vivir el encuentro en el día de hoy. Pero antes quiero darle la bienvenida a todos ustedes y si hay personas nuevas, pues darle la bienvenida a esta su escuela de espiritualidad y Biblia, donde vamos a crecer, a profundizar en esta palabra del Señor. Vamos entonces a disponernos para este encuentro y a través de este canto vamos a pedirle al Señor que nos ilumine con la luz, con la presencia de su Espíritu Santo. Ya no tengo que temer, ya no hay cosas que me asusten, no me da miedo el ayer y tampoco mi mirada quiere ver el porvenir, ni saber a dónde ir por un mañana. Ni lo que pueda pasar, si de las preocupaciones yo no me puedo encargar, si no tengo más razones o si me voy a quebrar, Dios me dice hay que esperar bajo tu manto. Bajo tu manto no hay tempestades que me azoten contra el viento, ni esclavitudes amarradas por el tiempo. Lo tengo todo, te tengo a ti. Bajo tu manto
lleno de estrellas que iluminarán mi noche. Ya no habrá juicios, fariseos o reproches, pues soy tu hijo, cuidas de mí. Ya no tengo que temer, eres madre, eres reina y la más santa mujer. Eres rosa inmaculada, eres todo mi querer. Los susurros y mi llanto, mis palabras y mi canto. Estrellas que iluminarán mi noche. Ya no habrá juicios, fariseos o reproches, pues soy tu hijo, cuidas de mí. No tengo que temer. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En un principio, Como ahora y era en el siempre, principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno. Queridos teófilos, hemos visto en el encuentro pasado, cuando tocamos el tema de los dos reinos, lo que se desencadenó o lo que se vivió después del reinado de David, lo que aconteció, lo que sucedió en ese reino. Listo. Les decía que lo que vimos en la clase pasada o en el encuentro pasado con el tema de los dos reinos fue precisamente lo que ocurrió posterior a la monarquía de David. Con Salomón se instaura otro tipo de monarquía, y al instaurarse otro tipo de monarquía se comienzan de alguna u otra forma a alejarse de los ideales que los mantenían unidos, que ya conocemos como los ideales tribales, o que veíamos en el encuentro que teníamos por Zoom, los ideales que eran vistos como el orden de cosas de Yahvé y que les permitía a ellos vivir en una sociedad muy particular y muy singular, porque era una sociedad igualitaria y no violenta. Y a través de esta forma de vida que se establecía con estos ideales y que les llevaba a ello a vivir o establecer o crear un estilo de sociedad distinta o en contraste a el estilo o a la forma de vida que se vivía en los pueblos de sus alrededores, ellos precisamente se van a unir y allí con David van a crear el reino de David, que está conformado precisamente por las tribus del norte y la tribu del sur, que es Judá. Bueno, al alejarse de esos ideales tribales, ellos también de alguna u otra manera se dividen. Y al dividirse se van a generar al interior de cada uno de los dos reinos una serie de situaciones. Y esas mismas causas que los llevan a ellos a dividirse, esas mismas causas se van a convertir en la causa por la cual va a nacer el fenómeno profético. Es decir, se va a convertir en la causa por la cual van a nacer los profetas en Israel y en Judá. De tal forma, queridos teófilos, que podemos decir
que el profetismo nace como una reacción de los creyentes ante la conducta de la monarquía o el Estado, que al alejarse del orden de cosas de Yahvé, generó una crisis ético-social. Eso lo veíamos en el encuentro pasado. Entonces, las causas que llevaron a ellos a dividirse en dos reinos son las mismas causas que van a hacer que nazca el profetismo en Israel. Y esa causa fundamental era que se habían alejado del orden de cosas de Yahvé. De tal forma que la intención u objetivo de los profetas fue buscar, a través de una reforma estructural de la monarquía, que el Estado volviera al orden de cosas de Yahvé. Este orden de cosas de Yahvé que permitía que se creara o que existiera una sociedad con un ethos social, político y económico que mostrara a través de la igualdad, la fraternidad y la no violencia quién era su Dios. Es decir, de acuerdo con esto, podemos decir que la fe en el Antiguo Testamento no está separada de la vida del pueblo, sino que la define. Es decir, en su manera de vivir, ellos también de alguna u otra forma profesaban su fe. Por lo tanto, ellos al alejarse de los ideales tribales, es decir, del orden de cosas de Yahvé, de alguna u otra manera también iban dejando de creer en él. Se iban alejando de esa divinidad. Y al alejarse también de ese estilo de vida, iban adoptando también otra divinidad. Por eso es que en lo que veíamos en el encuentro pasado, una de las causas que los llevó, o el hecho de alejarse del orden de cosas de Yahvé, lo llevó también a ellos a ir cambiando de religión. Porque de acuerdo al Dios en quien creía, asimismo se definía la sociedad o el estilo de vida en el cual ellos se encontraban. De tal forma que su manera de vivir también era o constituía su profesión de fe. Su profesión de fe. Adoptar otra divinidad implicaba cambiar su forma de vida. ¿Esto qué nos dice? Eso nos dice algo muy importante. Si lo traemos nosotros al Nuevo Testamento, con Jesús. Quiere decir que para nosotros los cristianos, nuestra mejor manera de profesar el Dios en el cual creemos es nuestra manera de vivir, nuestra forma de vida. Entonces, la fe no va separada de la vida del pueblo. Y esto fue lo que de alguna u otra manera reclamaban los profetas. Los profetas, su reclamo era ese: volver al orden de cosas de Yahvé, porque volviendo al orden de cosas de Yahvé, ellos podían seguir manifestando su fe en él. Al alejarse del orden de cosas de Yahvé, también de alguna manera iban adoptando otras divinidades, iban cambiando su manera de vida, por lo tanto iban perdiendo también su vocación y su identidad. Porque ¿quién le daba o qué determinaba la identidad y la vocación de ese pueblo? Ya lo veíamos en el encuentro pasado. Lo que determinaba la identidad y vocación de ese pueblo era precisamente su forma de vida. El orden de cosas de Yahvé, que era la voluntad de Dios, es decir, la manera como Dios o esa divinidad en la cual ellos creían quería que ellos vivieran. Una sociedad igualitaria, fraternal y no violenta. Ahora bien, teniendo presente este contexto, quisiera, queridos teófilos, que miráramos quién es un profeta. Hemos escuchado y hablado muchas veces sobre el profeta. Es más, cuando nos bautizan, se dice que una de las misiones o de los ministerios que compartimos con Jesús es que somos profetas. Recuerden que cuando nos bautizan nos dicen que somos profetas, sacerdotes y reyes. Pues bien, ¿qué es un profeta?
Primero hay que contemplar que el profetismo como movimiento se desarrolla o se da al interior de las comunidades. Y este movimiento que se desarrolla o se da al interior de las comunidades se expresa a través de personas que tienen una autoridad divina frente a la comunidad. Porque en efecto, el profetismo es fruto de la fe comunitaria. De modo que el profeta no habla en nombre propio. Un profeta siempre habla en nombre de su comunidad. Pero bien, ya hemos dicho que el profeta o el profetismo se expresa a través de personas que tienen una autoridad divina. Por lo tanto, ¿quién es el profeta? El profeta es aquel que tiene autoridad divina. ¿Y qué es tener autoridad divina? Autoridad divina no es que Dios te hable o que... No, eso no es autoridad divina. Autoridad divina no es que tú tengas visiones. No, eso no es autoridad divina. ¿Qué es la autoridad divina? La autoridad divina es la transparencia de Dios en una comunidad o una persona. Y esta transparencia de Dios en una comunidad o en una persona es precisamente sinónimo de honestidad. Y esta palabra honestidad hace referencia a un valor moral que califica y cualifica la vida de una persona o de un grupo de personas que integran una comunidad. Por lo tanto, una persona honesta, ¿quién es? Una persona honesta en su forma de ser y de actuar es una persona decente, digna, sincera, justa, recta y honrada. En este caso, un profeta es la transparencia de Dios por la honestidad o limpieza de su vida. De modo que perder la autoridad es dejar de ser honestos y transparentes. Ser transparencia de Dios, queridos teófilos, es lo que más transforma la humanidad, pues la humanidad no se transforma a partir de actividades oscuras o ambiguas. ¿Y dónde se da esta transparencia del profeta? ¿Dónde se da esta transparencia o epifanía de Dios? Porque si en esta manera de ser honesto, de vivir la vida, esta persona o esta comunidad se convierten en manifestación de Dios, ¿dónde se da esta epifanía o esta transparencia de vida del profeta? Se da precisamente en una experiencia comunitaria, porque es en la experiencia comunitaria donde yo voy a través de los gestos y de la manera de vivir la vida, donde yo voy manifestando a Dios, y es en la experiencia o en la comunidad donde Dios se manifiesta a cada uno de nosotros. Una pregunta que les quiero dejar allí para que la miremos después al final, para que la vayan pensando. Esto de la honestidad, de la limpieza de una persona a través de la cual Dios se manifiesta y se revela, esto ¿cómo lo podemos relacionar con Jesús y su mensaje? Esa es una pregunta que quisiera que la vayamos allí considerando. ¿Cómo podemos relacionar este tema del profeta, de quién es un profeta? Un profeta es una persona honesta y por la honestidad de su vida es transparencia de Dios. ¿Eso cómo lo podemos relacionar precisamente con Jesús y su mensaje en el Nuevo Testamento? Bien, queridos teófilos, teniendo de fondo las causas por las cuales nace el profetismo, podemos entonces afirmar lo siguiente. 1. Que la voz de los profetas fue dirigida principalmente al rey y a la corte, pues ellos
eran los responsables o garantes de la fe del pueblo. Por esta razón, los lugares donde los profetas hacían sus denuncias eran la corte y el templo. ¿Por qué la corte y el templo? Porque en la corte estaban precisamente el rey y toda la clase, digámoslo así, o más representativa del pueblo. ¿Y por qué el templo? Porque los sacerdotes pertenecían a esa clase social. Y esa clase social, al corromperse, también se corrompieron los sacerdotes. Por lo tanto, también se iba corrompiendo el culto. Por eso el lugar de predicación de los profetas va a ser, o el contexto donde ellos se van a mover, va a ser la corte y el templo. Ahí ellos van a levantar su voz. La voz, que como dijimos, es la voz de la comunidad. Ahora, 2. En el fondo, el ideal de los profetas, ¿cuál era? Era volver a ser una sola familia, es decir, un solo pueblo. Por eso ellos querían que se volviera al orden de cosas de Yahvé. Pero al volver al orden de cosas de Yahvé, lo que ellos pretendían era que se volviera a vivir de nuevo una monarquía al estilo de David. Una sociedad donde Dios está presente, esencialmente a través de una forma particular de vida. La familia como sociedad igualitaria, donde todos son hermanos con igualdad de derechos. Los profetas entonces comienzan a actuar precisamente cuando se ve desquebrajada la estructura del pueblo de Dios, debido a la desigualdad que se había implantado o institucionalizado en los dos reinos a raíz de que se habían alejado del orden de cosas de Yahvé. Por eso surgen los profetas cuando se da la división del reino de David. Porque cuando todavía no se había dividido el reino de David, por lo menos todavía eran un solo pueblo, pero apenas se dividen y se forman dos reinos, entonces ya ahí los profetas surgen y levantan su voz pidiendo que se dé como una reforma social de la monarquía que les permita a ellos vivir de acuerdo al tiempo en cómo vivieron cuando estaba David. Bien, esto, queridos teófilos, nos lleva a considerar que la intención de los profetas no era simplemente denunciar las injusticias, ni tampoco la compasión por los pobres y los marginados, sino promover todo un movimiento social que llevara a restablecer el orden de cosas de Yahvé, al cual Israel no podía renunciar, pues era su identidad. Estaba llamado a ser un pueblo distinto a los demás pueblos. Y esta es la razón por la que los profetas en su lenguaje van a hablar de justicia y derecho, porque buscan precisamente que todos se inclinen, tiendan, propendan al orden de cosas de Yahvé o voluntad de Dios. Esto es importante porque muchas veces a uno le dicen, hay que ser profetas, y que profeta es denunciar y anunciar. No, el profeta lo que busca es un cambio de sociedad, y lo que busca es que se lleve o que se viva una sociedad de acuerdo a la voluntad de Dios. Un cambio social, esos son los profetas, los que impulsan un cambio en la sociedad. Y la mejor manera de impulsar un cambio en la sociedad, queridos hermanos, es ser honestos. Ser honestos. De allí que ellos van a hablar de justicia y derecho. Pero ahí es donde le digo yo, esta lección que estamos viendo hoy sí complementa con aquellas que vimos hace 15 días. Por eso se hace necesario que después de esta lección vayan y revisen y repasen lo que vimos hace 15 días. En síntesis, o a manera de conclusión, podemos decir que el profetismo en Israel y Judá nace al interior de las comunidades y es una propuesta de los creyentes
ante la conducta opuesta de la monarquía al orden de cosas de Yahvé. 2. Los profetas son personas con una autoridad divina en la comunidad. No hablan en nombre propio, sino en nombre de su comunidad. Y 3. El ideal u objetivo de los profetas era promover un movimiento social que llevara a una reestructuración de la monarquía, donde se respetara o viviera el orden de cosas de Yahvé. El profeta, más allá de protestar contra las injusticias, busca corregir una sociedad. Muy bien, queridos teófilos. Entonces, habiendo tocado ya este tema, quisiera en este momento que entráramos a dialogar, ¿cierto? Quisiera que en este momento entonces ya quisiera escucharlos y quisiera entonces que comentemos. La primera pregunta que les hice, ¿cómo relacionamos esa definición de profetismo y de profeta? ¿Cómo la relacionamos a Jesús y su mensaje? Primero que todo. ¿Quién quiere hablar? Complicado. Pero era el mismo deseo que tenía Jesús, exactamente igual de los profetas, que hubiera paz, que se reunió otra vez como una familia, que no hubiera injusticias, es lo mismo, ¿no? Ajá. Pregunta. Lo primero que tenemos que tener ahí en cuenta o presente es, ¿quién es un profeta? Un profeta, como usted, como estamos diciendo, como se ha explicado, es el que logra los cambios sociales en la comunidad, que logra unos cambios y él lo logra a través de proyectándose como persona honesta, como persona honrada, como persona sincera, porque no podemos creer en una persona que no tenga esas cualidades, ¿verdad? Ajá. Por eso es que es profeta. Muy bien. Pero un profeta no habla en nombre propio, sino en nombre de una comunidad. De una comunidad. Exactamente. Por lo tanto, Un primero profeta. aclaremos. ¿Quién es un profeta? Un profeta es una persona honesta. Y que por la honestidad de su vida se convierte en epifanía de Dios. Y que por esa honestidad divina, que por esa honestidad de vida, entonces va a tener una autoridad divina. ¿Por qué? Porque por la honestidad de su vida, a través de sus gestos y a través de la forma como vive, va a manifestar ¿a quién? A Dios mismo. Por eso un profeta es epifanía de Dios. Entonces, eso es un profeta. Un profeta es una persona que vive honestamente y que con su honestidad de vida manifiesta ¿a quién? A Dios mismo. Entonces, ¿cómo podemos relacionar eso con la persona y el mensaje de Jesús? Interesante. Padre, y por eso está... Sí, Karina. una pregunta, su merced, pues porque entendiendo que su merced empezó esto diciendo que era parte de la comunidad, realmente quien al final, a través del profeta, de alguna forma sentía que estaba mostrando la autoridad divina. Sí. Pero entonces finalmente cuando lo relacionamos con Jesús en parte también es porque el pueblo de alguna forma estaba como cansado y se vio en él. ¿Sería algo así? A ver, la relación que les pido que hagan es, el profeta tiene una autoridad divina. ¿Qué quiere decir que tiene una autoridad divina? Quiere decir que transparenta a Dios, es decir, el profeta es palabra de Dios. Pero es palabra de Dios, ¿por qué? Porque con su vida honesta manifiesta a Dios mismo. ¿Sí? Es decir, el profeta es profeta porque, ¿o quién es el profeta? El profeta es una persona honesta. Punto.
¿Mm? Debemos respetar Y si es una persona honesta, vive honestamente. honestamente. ¿Sí? Listo. Partamos desde ese punto. Y con esa honestidad de vida, el profeta, ¿qué es lo que hace? Manifiesta o se convierte en palabra de Dios. Tiene una autoridad divina. Bien. ¿Cuál es la relación que encontramos con esto y Jesús? ¿Ustedes creen que, porque eso a veces es lo que creemos, que las personas que vivieron con Jesús sabían que Él era Dios? Resulta que no. 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 Porque ellos van a identificar en su vida, en la vida de Jesús, van a identificar a Dios mismo, lo van a hacer precisamente por lo que van a ver o a encontrar en Él. ¿Qué es lo que van a ver o a encontrar en Jesús? Una persona transparente. Y en esa transparencia de vida de Jesús es donde ellos van a sentirse salvados por Dios. ¿Sí me hay que entender? Entonces, Jesús se va a convertir para ellos, o se convierte en epifanía, en manifestación de Dios, porque fue una persona honesta. Y fue tan honesta que entonces nos permitió, a través de su vida, conocer el rostro de Dios. De un Dios que se acerca al débil, lo levanta. De un Dios que se acerca a aquellos pobres de su entonces y lo llena de esperanza. De un Dios que libera y que saca a todos los prisioneros, lo libera de sus cárceles. De un Dios que da pan al hambriento. De un Dios que sana al enfermo. De un Dios que da la vida. ¿Eso lo descubrieron en quién? En Jesús. En su honestidad de vida. Por eso decían que era un profeta. Por eso decían que era un profeta. ¿Alguna pregunta? Yo sí les tengo una pregunta. Cuando en el bautismo se nos dice que nosotros somos sacerdotes, profetas y reyes, ¿a qué se refiere? A que debemos llevar una vida pues transparente, honesta, como lo hizo Dios, como lo hizo Jesús. Perfecto, perfectamente. Eso es. Eso es. Entonces, un cristiano, ¿a qué está llamado? A ser honesto. Ay, ¿usted quiere transparentar el rostro de Dios? Sea honesto. Viva honestamente la vida. Y prácticamente esa propuesta es la que necesita el mundo de hoy. El mundo de hoy necesita personas honestas, es decir, necesita profetas. ¿Sí o no? Necesitamos profetas. Muy cierto. Muy cierto, muy cierto. En un mundo lleno de mentiras y de tanta cosa, ¿qué es lo que necesitamos? Profetas. Profetas. ¿Quién es un cristiano? Un cristiano es un profeta. O por lo menos está llamado a hacerlo desde el bautismo. ¿Cierto? Está llamado a ser honesto, transparente, a manifestar el rostro de Dios. Recuerden también otra cosa que veíamos, y es que la fe de la comunidad
determina también la vida de la comunidad. Eso en el Antiguo Testamento. Si la fe de la comunidad determina la vida de la comunidad, ¿eso a qué les suena? ¿A qué les sabe a ustedes? A que en la comunidad todos son profetas. No, exacto, a la que la comunidad todos son profetas, pero sobre todo a ustedes no les suena eso a lo que siempre se nos ha dicho con la palabra testimonio. Claro. Y es que y nosotros pensamos que profesar la fe significa recitar una fórmula. La mejor profesión de fe es la vida de la persona. Ese es el mejor credo. Eso es lo que nos está diciendo esta experiencia de fe del Antiguo Testamento. Y que si miramos las cartas del apóstol San Pablo, también los va a enfatizar o lo va a repetir. La mejor profesión de fe o el mejor credo que usted pueda decir no está en la fórmula que recitamos los domingos. Está precisamente ¿dónde? En la vida misma. Usted dice, creo en Dios, pero lo hace viviendo como Dios quiere. Así de sencillo. ¿Cómo quiere Dios? Que usted viva precisamente no para usted, sino para los demás. Así de sencillo. ¿Sí? Bueno, ¿algunas preguntas que tengan sobre este tema o sobre lo que vimos en la vez pasada? Yo le tengo una pregunta de la vez pasada con referente a toda lo que pasó en los dos reinos. Si lo traemos a la sociedad actual, ¿dónde está el mal? En la injusticia. Ajá, en la injusticia, exactamente. En la división, en solo pensar en uno mismo y no en los demás. Exactamente. Y la pregunta sigue, mirando ese contexto de Israel en el Antiguo Testamento, si comparamos la sociedad hoy en día, ¿ha cambiado algo? No, estamos igual. Claro. Por lo tanto, queridos teófilos, recuerden la lección de hoy. Solo se cambia el mundo, solo se cambia una sociedad a partir de personas honestas, transparentes. Cambiemos el mundo, cambiemos esta sociedad. Empecemos nosotros. No nos dejemos corromper, ni en el trabajo, ni por los amigos, no. Seamos personas honestas. ¿Sí o no? Vivamos en la verdad. Transparentemos a Dios. Es tiempo de cambiar el mundo. Como cristianos estamos llamados a eso, a cambiar el mundo. Y solo lo cambiamos siendo personas honestas. Bien, queridos teófilos. Muchas gracias por unirse. Ahí ya veo que en el chat ya han enviado toda la información. Ahí ya la recolecta. Padre, faltan personas. Entonces, si es posible que al teléfono de Claret le envíen los datos. Sí, padre, es más fácil. Entonces, usted dice que el nombre, la fecha de nacimiento y el número del teléfono, y ya es más fácil para mí escribirlos y mandarle a usted, porque es que así leyendo, a mí por lo menos me toca mirar toda la conferencia. Listo. 315, sí, al 315-658-25. Sí, ahí lo escribí en el chat, 315-658-25. 315-658-25. Listo. A este número, disculpen, a este número de teléfono hay que enviar ¿qué? ¿Qué vamos a enviar? ¿Qué vamos a escribir? ¿Qué vamos a poner? Sí, eso no lo entendí. Sí, su nombre, su teléfono, su fecha de nacimiento. ¿Por qué? Porque vamos a crear un nuevo grupo de WhatsApp, a través del cual vamos a empezar a compartir material que me interesa que vayan leyendo. ¿De acuerdo?
¿Cómo se llama la señora del celular? Claret. Claret. Gracias. Listo. Bueno, queridos Teófilos, les invito a que escuchen la lección hace 2 semanas, sí, hace 15 días, y si tienen preguntas sobre esa, pues me la van anotando, y a la reunión siguiente, al encuentro que viene, las vamos a aclarar. Es bueno que vayan escuchando, vuelvan otra vez sobre lo que vimos hoy, el tema que vimos hoy, y ya. El tema que vimos hoy fue muy sencillito, prácticamente significó mirar qué es un profeta y ya lo relacionamos con el tema que vimos hace 15 días. Por eso ellos pedían justicia y derecho, ¿sí? Que querían cambiar una sociedad. Y nosotros nos recuerdan precisamente eso, que estamos llamados a ser profetas. Eso es un cristiano. Muy bien, vamos a terminar nuestro encuentro, queridos Teófilos, haciendo un Padre Nuestro, dándole gracias a Dios por este día de hoy. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios, Padre, y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. En el amor y la ternura de Dios pueden ir en paz. Muy bien. Bien sé yo la fonte que emana y corre, aunque es de noche, aunque es de noche. Aquesta eterna fonte está escondida y que bien sé yo no tiene su manía